hay también mucho imbécil, pero en mi chamba también hay mucho imbécil. En los medios de comunicación tradicionales hay mucho imbécil. Sí. O sea, el ser humano es un imbécil, Es un parte, imbécil. y eso es inevitable. Y escuchamos una explosión brutal, me trajo hasta acá, hasta donde venían pues, los ruidos, ¿no? Como el periodista tú sabes que va a ver qué pasa. Estamos acá con José María Salcedo de la Torre, ya Chema, para la gente que le tiene mucho cariño. Viene del País Vasco, para las personas que probablemente no conozcan esto, al Perú. Y miraflorino de corazón, periodista, actor, director, profesor, guionista, corresponsal, metalero, obviamente, ¿no? Y ahora nos saluda en la calurosa hogar. Chema, buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Estamos empezando esta entrevista, yo con mucho orgullo, con mucho cariño, y de paso dándole la bienvenida a la primavera, 22 de septiembre de 2022. A las 8:15, creo, 8:30 de la noche comienza la primavera. Ahora ya estamos empezando. Sí, estamos por empezar. Ahora, las estaciones en Lima no son muy marcadas. Exacto. Sí. Y según los científicos de acá, o los del Senami de acá, la primavera en el primer mes no se va a sentir mucho porque va a seguir la cosa un poco fría. Un poco fría. Pero es un frío relativo el que hay en Lima, ¿no? Este año ha sido más fuerte que otros años. Sí, exacto. Mire, yo quiero hacerle una consulta sobre la entrevista de la que estábamos hablando, Rafael, que es uno de mis favoritos, músicos favoritos. Rafael, wow. Y me recuerdo una anécdota que tú le preguntas, ¿no? Y había una persona la que te estaba hablando en Rusia, tú le dijiste Janet Goriupovsky. Sí, yo no hablo ruso, le digo a la persona. Yo estaba haciendo un reportaje en Rusia, eran los últimos días de Gorbachev, etcétera. Bueno, lo que me sorprendió fue que este sujeto era un borracho, estaba sentado en una banca, con una botella, parecía una caricatura, se puso a cantar "Digan lo que digan", con acento de Rafael. Me sorprendió absolutamente. Entonces dije, algún día tengo que decirle esto al propio Rafael. Claro. Y maldita sea, ese fue el día, por eso se lo dije. ¿Y cuántos años pasaron para que se... Pasaron muchos años, pero Rafael tenía en Rusia un crédito extraordinario. Cuando Rafael va a Rusia las primeras veces, cae tan bien, y la película esta cae tan bien en ruso, doblada al ruso, que muchas mujeres comienzan a estudiar castellano. Comienzan a estudiar castellano. Y tal vez de ahí es donde nace, porque ahora prácticamente todo ruso sabe castellano, quién sabe, ¿no? Tal vez por ahí. A lo mejor, bueno, Rafael dice, en fin, hay que entender lo que es un señor ya de edad, como yo, un poco exagerado, que a partir de ese momento la primera lengua que se estudió en Rusia fue el español. No lo sé estadísticamente, pero que tenía mucha pegada, absolutamente. Cosas del Orinoco. ¿Cuál era la razón de la pegada? ¿Por qué tenía tanta pegada Rafael? Hasta ahora no se sabe bien. Porque además no te olvides de que esa era la España de Franco, que no tenía relaciones con la URSS, que era comunista. Para nada, eran polos opuestos. Los polos opuestos, completamente la antítesis. Sí. Entonces, eso era lo extraño. ¿Verdad? Qué curioso, ¿no? Claro, porque estábamos en la época de Gorbachev, la Unión Soviética. Exactamente. ¿No? Y la época pues de España, claro. ¿no? Claro que ya la Unión Soviética venía ya en caída, caída libre. El pobre Gorbachev quiso hacer... Yo tengo cierta admiración a Gorbachev, pero básicamente por ser un perdedor, porque él intenta reformar el sistema desde adentro. Claro, había fracasado. Fue el único que quiso abrirse a Occidente, o bueno, al mundo con la perestroika. Se abre efectivamente al mundo con la perestroika. Su señora era muy inteligente, muy elegante. Ellos viajaban mucho a Occidente y entonces comenzaban a hacer preguntas, ¿no? Como, ¿cómo es una hipoteca? ¿Cómo se compra una casa? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Cosas así. Wow. Y la señora era una señora elegante, una señora elegante, pero tenía poca ropa, porque en Rusia había poca ropa. Entonces copiaba algunas cosas de la señora de los primeros ministros de los países occidentales. Eran pro-occidentales ya culturalmente. Y quisieron introducir en el mundo soviético algunas de las cosas de la economía de mercado que había en Europa Occidental. No lo pudieron hacer, fracasaron, en fin, la economía se malogró y al final cae Gorbachev, entra Yeltsin y Yeltsin nos deja a Putin, ¿no?
Y en Exacto. realidad, en lugar de haber ocurrido, mi opinión política, en Rusia debía haber ocurrido una transición a la economía de mercado pacífica, ocurre a un capitalismo salvaje. Exacto. Se pasa al otro lado. Se pasa al otro lado. Sí. Y las empresas que eran del Estado se las reparten los oligarcas famosos. Sí, los dueños que son los dueños del país en este momento. Exacto. Sí. Que son los que apuntalan a Putin, ¿no? Y en realidad no hubo una verdadera economía de mercado, un capitalismo mercantilista. En fin, se frustró ese proceso que quiso hacer Gorbachev y no pudo. Y ya venían de Chernobyl, que se dice que Chernobyl fue el punto de quiebre ya para el término de... espantoso. Hay una película terrible sobre eso. Exacto. Eso fue durante Gorbachev. Sí, ¿qué cosas? Hasta ahora están pagando las consecuencias. Ucrania y Bielorrusia, dos países muy afectados por el accidente de Chernobyl. Exacto, es verdad. Bueno, pero hablando un poco de Rafael, es el tremendo músico y disco de uranio, maestro, disco de uranio. Disco de uranio, un tipo absolutamente monstruoso porque sigue cantando. Sí. Y claro, yo no soy un experto, pero tiene una voz sensacional. Tuvo el gesto con usted, me parece, tuvo el gesto de cederle la entrevista, aún así él teniendo esta regla de no hablar 24 horas antes del show, me parece. Sí, este tiene esa regla, ¿no? La entrevista era corta, demasiado corta. Creo que si por él hubiese querido prolongar un poco más. Me parece que sí. No, pero no se podía porque él no habla, él no toca sus cuerdas vocales de lo más mínimo. Un día antes, o hasta 2 días creo, de los conciertos. Wow. Es un tipo muy serio. Muy profesional. Profesionalmente es un tipo muy serio, ¿no? Y por eso ha durado. Ha durado todo lo que está durando. Mucha disciplina, ¿no? Probablemente. Una disciplina ya extrema. Claro. Poco española, por lo que se ve. Sí. Y entonces tiene no sé cuántos millones de discos. Sí, bueno, más de 50 por el uranio. Es el único músico de habla hispana, me parece que tiene ese registro. Tiene ese registro, sí. Solo comparado con AC/DC y Michael Jackson, Queen, estamos hablando de ese nivel. De titanes. De ese nivel, exactamente. Y ya que hablamos de entrevistas, tal vez recuerde, ¿qué entrevistas le han deleitado más? Tal vez algún recuerdo con artistas, músicos, políticos. Trato de hacer bien todas las entrevistas que tengo, trato de que sean un poco entretenidas. Con los años me he dado cuenta, cuando era más joven pensaba que el periodismo podría servir para concientizar a la gente. Hoy día ya no pienso eso tanto. Claro. Hoy día pienso más que el periodismo es parte del entretenimiento. Se ha vuelto un poco. Si tú no entretienes, estás perdido, viejo, por más importante que sean tus ideas. Claro, entrar ahora, por ejemplo, que no está mal, pero digamos, ya no está en el tiempo, entrar en entrevistas tipo Humberto Martínez Morosini o El Beco es como que ya está un poco desfasado, tal vez, ¿no? Sí, eso trae. Con el respeto que se merecen, obviamente. Por supuesto, ¿no? Yo trabajo con Martínez Morosini, con El Beco no tanto, Martínez Morosini. Pero evidentemente ha cambiado. La sensibilidad del público cambia mucho. Además, ahora tienes todo lo que es hoy en las redes sociales, tienes todo lo que es Internet. Exacto. Entonces la cosa ya no es como antes, ¿no? Sí. Entonces, ahora tú no sabes con quién estás compitiendo. No sabes con... Sí, yo, por ejemplo, estoy compitiendo con ustedes. En este momento no. Pero mañana voy a competir con ustedes. Entonces, el nivel de competencia que tienes es variadísimo y desconocido. Algo de eso que le iba a mencionar, justo lo que acaba de decir, que es como la nueva televisión, el YouTube, el TikTok, ¿no? Instagram. Pero justo como ayer me mencionaba una persona, las redes sociales te dan la posibilidad le da la posibilidad al usuario o al seguidor de poder aparecer en pantalla, ¿no? Lamentablemente no ocurre mucho en televisión eso, ¿no? Claro. Entonces en televisión es un poco diferente, pero en YouTube puede salir. Tenemos youtubers que poco a poco están creciendo, ¿no? Que llegan a otros niveles, pero además, también entrevistan a gente de la calle. Pero absolutamente. ¿No? Y al final el youtuber puede llegar a ser muchísimo más importante que un periodista formal de un medio tradicional. Esta es la novedad. La novedad es que ahora tecnológicamente, con una inversión baja, puedes hacer cosas perfectamente competitivas con los medios tradicionales de comunicación, con un canal de televisión. Y muchas veces con poco presupuesto. Con bajísimo presupuesto o casi cero presupuesto. Eso. Chema, tú vienes de País Vasco en el año con tu familia, el año 51. 51, sí. Franco da un golpe, que el golpe como tal fracasa y se convierte en una guerra civil. La guerra civil termina el 39 y Franco está en el poder entre el 39 y el 75. Ya,
Y mira, y mencionas el 39 y el año 39 fue la invasión a Polonia por Alemania. O sea, han sido épocas Esto fue sumamente poco antes difíciles. de la Guerra Mundial. Wow, o sea, Poco antes de la Guerra Mundial. ha sido difícil. De hecho, lo que se dijo mucho es que Alemania e Italia, fascistas que apoyaban a Franco, ensayaron una serie de armas durante la Guerra Civil Española. Mi padre fue combatiente de la Guerra Civil Española contra Franco. Yo tengo un video hecho sobre eso, te lo voy a dar. Un Blu-ray. Es un documental sobre mi papá en las trincheras en la que él estuvo el año 37. Wow. Eso lo vamos a tener también en los comentarios, ahí lo van a poder revisar. Yo he ido a esas trincheras, como comprenderán, ¿no? Claro. Ya después de muerto mi viejo muere el año 2012. Claro. Entonces yo he recorrido todo eso. Mi viejo está en el ejército vasco, nosotros somos del Partido Nacionalista Vasco, digamos. Es un partido conservador, pero que defendía en algunos casos la independencia de los vascos. Ahora ya no tanto. En fin, entonces, y nosotros hemos venido acá el año 51. ¿Por qué? Porque ya teníamos familiares acá. El hermano de mi abuela y el primo hermano de mi abuela ya vivían acá desde los años 20. Pero huían de todo esto. No huíamos, la verdad que no, porque mi padre ya estaba preso, mi padre ya estaba en prisión, había sido prisionero de guerra, pero había sido liberado, y en realidad él trabajaba en una fábrica, una gran industria, era obrero tornero en una fábrica y chofer, que tenía carnet de conducir. Había mucho trabajo de ese tipo en esa época, pues, ¿no? También el País Vasco era un país muy industrializado. Claro. Fue muy industrial hasta hace relativamente poco tiempo. Estaba gran parte de los altos hornos, el acero, ese tipo de cosas. La ciudad de Bilbao era una ciudad negra. Ahora ya es todo lo contrario, con una inversión millonaria de plata, en fin. Estamos hablando del norte de España. Norte de España, claro, noreste de España. Noreste de España, ¿no? De norte hacia Francia. Exacto, claro. Y tal vez, claro, por eso el tipo de trabajos de torneros, ese tipo, porque también en esa época de la guerra, pues, ¿no? Claro. En la época de Francia, la resistencia francesa, ¿no? De ahí el gobierno de Vichy, pues, ¿no? Claro, el gobierno de Vichy es el gobierno del mariscal Pétain. Sí. Que había sido héroe de la batalla de Verdún en la Primera Guerra. Claro, en 1916, creo. Y después traiciona a Francia. Y siendo un anciano, lo ayuda a Hitler. Sí, ya recordé. Sí. Se rinde. ¿Por qué? Porque el viejo pensó que tenía que salvar algo, ¿no? Mira, dicho sea de paso, esa camiseta que está allá es la del Athletic de Bilbao, firmada por todos los jugadores, de hace algunos años. Y nosotros la estamos viendo en imágenes. Somos del Athletic de Bilbao, etc. Sí. Muy bonita. Sí, recuerdo que le mencionaste algo a Bilbao, también creo a Rafael. Ahora al final de la claro. Sí, y hay películas que también, ahora que lo dices, influencian un poco la vida de uno, ¿no? A mí, por ejemplo... Totalmente. ¿no? Yo te digo, Star Wars, por ejemplo, es una película que me encanta. Me imagino. Y la filosofía del lado oscuro, del lado luminoso. Eso es, ¿no? importantísimo. Y que George Lucas decía el yin y el yang y estas cosas, ¿no? Bueno, es que Star Wars tiene muchas, como gran obra maestra, tiene varias lecturas siempre, ¿no? Sí, son como pasajes, capítulos, casi como una Biblia. Exactamente, una es una lectura del entretenimiento, de la aventura, de los efectos especiales y esta cosa deslumbrante. Hay una lectura filosófica. Sí, pero en el fondo tiene un lado muy humano, ¿no? Habla del crecimiento de una persona, ¿no? Totalmente. ¿No? Su acercamiento el cine es un gran educador. No sé si ahora voy poco al cine, pero en mi época para mí fue tremendamente educador. Sí. Y tú terminas imitando personajes. Sí, me pasa a mí con Star Wars. ¿Te pasa a mí? Realmente sí. Bueno, a mí me pasaba, yo imitaba la forma de caminar del italiano, ustedes no sé si lo conocerán, del actor italiano Marcello Mastroianni. Imitaba su forma de caminar en una película de Fellini que se llama 8:30. La voy a ver. Otro mezzo de Fellini, que es en blanco y negro. Marcello Mastroianni hace el papel de un director de cine al que el tipo que ha metido la parte le dice: por favor, ya tienes el guión, estoy pensando. Dame una página, nunca le daba la página. Me hace recordar a Roberto Benigni, La vida es bella. Pues, La vida es bella, claro. Es muy bonito también. De la guerra también habla esto. Chema, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta del Perú? ¿Ciudades favoritas? ¿Recuerdos, anécdotas? Tal vez algún viaje. Algo mencionaste a Milagros Leiva, recuerdo de la selva. Ya. Lo que pasa es que últimamente
Yo he tenido que viajar a la selva recurrentemente, en forma recurrente. Primero, a través de RPP. Cuando yo trabajaba en RPP, mínimo una vez al mes, yo salía a una capital de provincias a hacer programas en vivo, y a veces al aire libre, etc. Entonces, me tocaba siempre ir a la selva, ¿no? Y ahí conocí a Jaime Vázquez, que era nuestro corresponsal allá. Y ahí conocí a una institución que trabajaba con niños de la calle, a los que educaba a través de los capacitaba haciendo videos y cosas así. Y eso se llamaba, ya no existe, La Restinga. Y yo hice un documental sobre eso, que se llama Amazónico Soy. Amazónico Soy. El año 2008 se estrenó en Iquitos. Entonces siempre he tenido una relación especial con la selva. Después hice otro sobre la selva central, sobre los ashánicas en la época de Sendero. Wow. Los ashánicas fueron diezmados por Sendero, en realidad. Dicen que hasta pueden haber exterminado hasta el 10% de la población. Entonces me hice amigo de ellos y hice un documental ahí muy largo que se dio por partes en Canal 7 hace mucho tiempo. Y de ahí yo trabajo con un músico que se llama Abraham Padilla, que le pone la música a todas estas cosas, y a partir de esa experiencia de este documental de la selva central, él recorre diferentes localidades ashánicas, investigando la canción, la música, etcétera, y la letra en ashánica, en idioma ashánica. Sí. Y entonces a partir de ahí compone una sinfonía que se estrena acá, cantada con una cantante ashánica que se llama Jessica Sánchez. Ya es una señora, tiene una hija grande, relativamente grande. Y con el coro de Niños del Perú. Y eso, hablando de documentales, hiciste también, hace poco has estado de viaje en Ruanda. Sí, en Ruanda. Sí, hablando del milagro del país. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Bueno, te diré, mi conexión con Ruanda se produce también a partir del cine, cuando yo veo la película Hotel Ruanda. Hotel Ruanda narra la historia de Ruanda cuando en el año 1994 se produce una masacre ordenada por Ruanda. Estaba dividida básicamente en dos grandes grupos étnicos, los Hutus y los Tutsis. El gobierno era de mayoría Hutu y organiza una masacre contra los Tutsis por el hecho de ser Tutsis. Porque en aquella época en tus documentos te ponían el grupo étnico al que pertenecías. Entonces, si tú eras Tutsi, salías a la calle, te paraban y decían, saca tu DNI y ya te estás fregado. Bueno, esa masacre cuesta casi 1 millón de muertos, especialmente con machetes oxidados vendidos por China al gobierno de Ruanda a 10 centavos de dólar cada machete. Correcto. Esa película me impresiona y yo me comienzo a leer sobre ese país. Y voy leyendo cosas absolutamente impresionantes, como que el país comienza a despegar económicamente. Y esto lo hace un país diminuto, paupérrimo, devastado completamente por esta masacre, que sin embargo comienza a levantarse económicamente, comienza a escalar posiciones en la lista de los países menos corruptos del planeta. ¿Ah, sí? Ah, sí. Oh. Y es el país del mundo que tiene el mayor número de mujeres en el Congreso. Es decir, una cosa pues absolutamente extraordinaria, lo cual me fascinó. Y entonces, después de mi operación del año 2018, yo tenía ese proyecto en la cabeza, pero ya lo había descartado porque ya no tenía dinero para estar gastando en esto, iba a perder la plata. Pero entró un amigo, ese que me llevaba a Iquitos a hacer los documentales, que dijo y nos hicimos socios y viajamos a Ruanda. Y filmamos esto y ahí tengo la película. Lamentablemente solo se ha exhibido y no muy bien en RPP TV. Después ha venido la maldita pandemia y nos hemos quedado todos a media caña. El proyecto se ha detenido, pero ya está todo listo, está editado y todo. Ya, claro, había puro atraso con la pandemia. Todos los atrasados, y ha sido la cosa. Y no he podido hacer el estreno allá. No lo he podido hacer. Lo iba a hacer con el auspicio de una universidad adventista que hay en Ruanda. Chema, ¿dónde vives los eventos más oscuros de la historia del Perú? Te hago unas preguntas y tú me las dices, ¿no? El 5 de abril de 1992. El 5 de abril de 1992 yo tenía una oficina por la avenida Salaverry. Yo había sido presidente del directorio de Canal 7.
pero había tenido una serie de problemas, había durado un año y al final había renunciado. Afortunadamente antes del golpe. Porque ¿qué hacía yo ahí el día del golpe? Bueno, eso lo viví ya afuera, pues lo viví ahí y lo viví después, pocos días después, en una operación que me tuvieron que hacer. Ah, ya, otra operación. Una operación Play, estamos hablando del año 92, ¿no? Claro, claro. Y que me la hice nada menos que en una asistencia pública. No tenía dinero para nada más. Eso. Porque la empresa me quedó debiendo plata. Oh, ya, ok. Épocas duras. Lo cual puede parecer ridículo. ¿Y por qué no robaste? Es que no había que robar, hermano. Ahora sí hay plata. Ahora sí hay plata. Ya, y Tarata, el atentado de Frecuencia Latina. Tarata, te cuento, yo estaba cerca de Tarata, estaba en una comida con varios periodistas, ¿ah? De acuerdo de una de ellas, Laura Puertas, un par más, no recuerdo más. Y escuchamos una explosión brutal. Claro. Entonces Laura me trajo hasta acá, hasta donde venían pues, los ruidos, ¿no? Como el periodista, tú sabes que va a ver qué pasa. Y he llegado a Tarata y ya estaban cayendo vidrios. Para graficar un poco a la gente, bueno, está seguro un apagón entero, todo oscuro. Que ha transcurrido aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado, los bomberos y policías continúan removiendo escombros, como también evacuando heridos. Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad. Los hijos de puta hay que matarlos, hay que exterminarlos, así de sencillo. Aunque suene un poco duro. Apagón entero, todo oscuro. Claro, ¿no? Y llegó el momento que estaban sacando heridos, etcétera, ¿no? Sí. Claro, ahí tenemos esta imagen, pues, ¿no? Que bueno, sale en este momento acá en la pantalla de ese padre que va y corre y llama a su hijo, ¿no? Que estaba en el segundo piso. Lamentablemente, no sé si falleció o no, pero momentos muy oscuros. Pero esto después nos lleva a una reflexión, ¿no? Que ahorita te la toco en este momento. ¿Dónde viviste el paquetazo? Toda la época de Alan. En la época de Alan. O como las colas, largas colas para la leche de la gasolina. Vivía yo con mis papás. Yo he sido soltero siempre. Nunca me he casado. Ya no me voy a casar tampoco, evidentemente. Entonces, mi papá salía a hacer cola temprano. Yo me iba a trabajar. Hubo un paquetazo el año 87, si no me equivoco. Entonces, al final decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? Los precios habían pues volado, ¿no? Claro. Entonces trabajamos en Pueblo Libre. Y vamos al Queirolo, pues, de Pueblo Libre. Claro. Pero ¿cuánto cuestan las cosas? Mira, hermano, yo tengo algo de plata acá. Y efectivamente hemos llegado, pero no había nadie. Los intis ahí. Claro, estamos los intis. Sí. No había nadie. Y nos hemos sentado en una mesa que daba a la calle. Pues se veía a la calle. Y pedimos una chela, pues una cerveza grande con 3 vasos. Estábamos, mira, y pasa un carro, nos mira y dice, oligarcas. Oh. No, por una cerveza. No, que era terrible. Entonces, claro, yo hago una asociación siempre risueña de eso, ¿no? Evidentemente, sí, ¿no? Sí, muy gracioso, pero a la vez muy terrible. Es una tragedia, ¿no? Evidentemente, bueno, es un país bastante convulso, debo decir, ¿eh? Sí. Esa idea de que los peruanos son gente un poco conformista, sí, son una mezcla de conformismo, pero también hay una cosa medio rara. El país tiene cosas. Es que muy convulso. Yo a veces he dicho que el Perú es como tratar de gobernar el Perú es como tratar de gobernar 6 países a la vez. Es verdad, así, ¿no? porque es un país primero muy grande. Sí, geográfico, cultural, ahora sí, tú te das cuenta cuando sales del Perú y te das cuenta en Europa qué pequeños son los países comparados con el Perú, ¿no? Alemania prácticamente es el tamaño de Loreto, ¿no? Exactamente. Luxemburgo, Suiza, Austria son pues Ica y eso, o sea, menos. Entonces recién ahí te das cuenta de, claro, y tú dices, parece que es más fácil gobernar acá que en el Perú, sí, o que en otros países de
de América Latina. Y la geografía que no ayuda a los fenómenos. Y todo. La geografía acá es tremenda, es tremenda. Sí. Lo que pasa es que hemos perdido conciencia geográfica en el Perú. Sí. Hemos perdido conciencia geográfica. El último presidente que tuvo una gran conciencia geográfica posiblemente haya sido Belaúnde Terry, probablemente. Hablando de Belaúnde 80s. Primer gobierno 60, el 63. 63 primer gobierno y después el 80. El segundo, claro. Sí, después un poco que esto es una cosa absolutamente abrumadora. El Perú es absolutamente abrumador. El que lo recorre un poco se da cuenta de que es muy difícil gobernar de Guatemala. Estamos en una situación crítica como pocas veces he visto acá en el Perú. Debo decir. Nunca he visto una cosa igual. Hemos llegado a un nivel de tolerancia a la corrupción enorme. Y a nivel de gobierno tenemos un equipo de gobierno, nunca lo he visto peor que el que tenemos. Comparando, quizás cuando yo ya no esté en este mundo y ustedes sean un poco mayores, van a decir lo mismo del que tengan ustedes ahí. Probablemente de mal en peor. Entonces, de mal en peor. Un barril sin fondo. Sí, porque recuerdas que antes era o torongo no come torongo, Sí. pero ahora ya eso es un chiste, Es un ¿no? chiste, pues. Y en esa época era lo peor. Era lo peor. Sí. Eso era lo peor. Eso era claro. lo peor, pues, ¿no? Sí. Y Lo que ocurre es que ahora Sí. hay más plata en el Estado. El otro día yo hacía una reflexión. ¿Por qué había, comparando los políticos de hace unos años con los actuales, los políticos de hace unos años primero tenían formación intelectual, tenían que estudiar, no le queda más remedio. Pero segundo, eran comparativamente más honestos, los actuales sin duda. Y yo me hacía una reflexión, en esa época el Estado era pobretón. Hoy día los sueldos que paga el Estado son extraordinarios en el Perú. Pero tal vez eso es lo que lleva a la corrupción, probablemente. Exactamente. ¿No? Los Hoy pagos. día hay mucho dinero. En los últimos 10 años ha habido muchísimo dinero en ese país. Sí, pero creo que es la capacidad de gestión. Ese es el problema del Perú, la que es el capacidad. No gran la falta de problema. plata. Y Santana en Lima, en el Santana aeropuerto. en Lima, claro. Santana en Lima. Santana en Lima, yo he conocido después a Peter Keckling. Peter Keckling es Sí. un jovencito que lo trae a Santana, un chibolo de 17 y 18 años de edad. Entonces, ¿qué ocurría en esa época en el Perú? En la época en el Perú estábamos en el gobierno de Velasco, que era anti-imperialista, etcétera, y la idea que se forma el público o la gente del gobierno o alguien de Santana es que eran prácticamente casi contrabandistas de marihuana o algo parecido. Entonces, Dealers, eso. no, entonces salen ellos, hay las fotos. Sí. Era un Perú antiimperialista, digamos. Entonces Santana venía del norte, venía de los gringos. Era el imperialismo yanqui penetrando a la cultura para lavar el cerebro a los incautos pobladores de Sudamérica, del tercer mundo y compañía. Era la mentalidad, por supuesto que era absurdo eso, Sí. pero hoy día nos reímos. También en esa época nos hemos reído algunos de eso, pero la verdad es que ese era comprensible. El clima cultural de la época era totalmente distinto al actual. Pero es gracioso porque Santana tiene músicos pues de ascendencia mexicana, cubana. Totalmente, o sea, por supuesto. casi afro. Entonces, Él es un perfecto tercermundista. ¿dónde está Además, el imperialismo? Carlitos Santana. Exacto. Entonces, eso. Y Pero bueno, pero Justo era es- así, ese era el criterio. ¿Eh? justo eso lo estaba Ahora- hablando con Miguel Samamé, ¿no? Sí. Del artista de Yo Soy, que también usted Sí. entrevistó. Sí, Y él me menciona algo de eso también, ¿no? Que justo en ese momento es uno de los atrasos que hizo el Perú, porque por eso es que después tuvimos Soda Stereo y Prisioneros, pero no tuvimos a alguien en Perú que surgiera, ¿no? puede ser, claro, se cerró el mercado. Se cerró el ¿no? mercado. El Perú cerró el mercado. La política económica que siguió en aquella época tenía, por supuesto, una connotación cultural, ¿no? Sí. Lógicamente. Entonces se cerró. El Perú se cerró un poco lo que hubiese querido hacer Castillo ahora. Lo que pasa es que con 60 o 70 años de atraso, pero era un poco la idea que había en América Latina en aquella época, ¿no? Era una tendencia... primero había dictaduras militares Sí. de derecha, digamos, pero la Claro. de Velasco era sui generis. Exacto. Entonces se tenía este tipo de cosas antiamericanas. Sí, claro, y después ya vino la reforma agraria, ¿no? Todo este tema de, bueno, que es bien polémico también, ¿no? De hablar el tema de los hacendados, sí, ¿no? sí, porque, ¿sabes por qué? Viéndolo con ojos de historia, Ujú. la reforma agraria no funcionó económicamente, pero quizás
si no hubiera habido reforma agraria en ese momento, hubiese sido peor para el Perú. Sí. O sea, te digo lo siguiente. Opino lo mismo. No soy un experto ni mucho menos, pero tampoco quiero justificar expropiaciones y cosas que hubo, cosas muy injustas, pero viendo los procesos a nivel grueso, gigantesco, quizá la reforma agraria hizo que Sendero no llegase a triunfar completamente. O antes, ¿no? Porque Claro. se dice que por la reforma es que tampoco no hubo un gran levantamiento del campesinado, porque en esa época estaba olvidado. Que los había habido, Hugo Blanco hace las famosas tomas de tierras en el sur, en el Cusco, en la Convención, etcétera. Nos hemos olvidado de Hugo Blanco, pero Hugo Blanco fue un personaje tremendamente importante en el sur, era trotskista. En esa época se hace una semiguerrilla, se asalta el famoso banco que había acá para conseguirle fondos para financiar las tomas de tierra Hugo Blanco, etcétera. O sea, era pues un país en combustión. Claro. Debemos decir que en el año 65 había las famosas guerrillas, etcétera. Sí. Entonces, nunca ha sido un país tan pacífico. Y ese es el caldo de cultivo pues para que coge el terrorismo en cualquier lugar del mundo, en realidad, no solamente en el Perú. El problema es la tierra en estos países ha hecho muchas guerras civiles, viejo. La guerra civil de El Salvador. Eso, sí. Que ahora ha derivado en las maras famosas, en otras formas de violencia, pero ha sido terrible. Son los hijos y los nietos de esa violencia. De esa violencia. Exacto. La cuestión de Guatemala, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, Nayib Bukele, ahora que está tratando, pues, ¿no? Exactamente, pero es decir, esa América Latina es muy convulsa, la verdad. Sí. Y justamente de esto debes hablar o hablas en tu libro Las tumbas de Uchucracay, ¿no? Bueno, este libro lo hago yo porque, como tú sabes, yo era director del diario Marca en aquella época, que era el diario de la izquierda de la época, la única oposición que había, la de Barrantes Lingán. Y mueren pues 2 muchachos de ahí. Uno de los cuales yo había sido su testigo de matrimonio, Pedro Sánchez, el fotógrafo. Y el otro había sido un reportero que había entrado a trabajar al periodismo más que nada por razones políticas, pero que se había, como yo, desengañado de la política y le había gustado el periodismo. Yo me había hecho amigo de ellos. Entonces escribo ese libro poco después de la masacre, en fin, además de una serie de acontecimientos. Prácticamente ese libro a que tú te refieres es como una expiación de mis culpas. Es un libro autobiográfico, escrito en primera persona, ha tenido varias ediciones, algunos pequeños cambios. En la última, que es 30 años después, yo le pongo una introducción que es intento poner al día la cosa. Pero sí, son momentos trágicos, yo he vivido esos momentos trágicos para el periodismo en general, para mi profesión, en fin, para mí mismo, ¿no? Sí. La verdad. Y a los seguidores les recomiendo visitar el Museo de la Memoria, pues, ¿no? El LUME, que está aquí. Claro. La Avenida del Ejército, ¿no? Cerca del estadio, ¿no? En la subida el estadio de Miraflores, en la subidita, esa cuestita. En la subidita, sí, por favor. La gente ha perdido información, ha perdido datos, ha perdido... Y bueno, dice que después de cada proceso de violencia hay intento de olvidar, ¿no? Por ejemplo, ya que hablabas tú de la Guerra Civil Española, yo me he encontrado con gente, hijos de personas que han estado en la Guerra Civil Española o nietos que nunca les habían contado nada. ¿Desconocían? No sabían nada. De lo que habían vivido sus papás o sus abuelos. Claro. Porque la tendencia de ellos era olvidar. Pero ese es un error. Yo no conozco esa experiencia porque mi papá me contaba estas cosas desde que yo tengo recuerdos. Bueno, tú sabes el dicho, desde ¿no? Que tengo uso de razón. Oye, el que no sabe su historia está condenado a repetirla. Ese es el problema. Esa es una fórmula prácticamente matemática, ¿no? Se cumple. Ese es el problema. Eso es cierto. Y es bueno, en todo caso, te hago esta consulta. Tú hablaste con Milagros Leiva en una entrevista sobre Alan García, que fue uno de los políticos, los personajes que más te ha sorprendido. Fuera del léxico, también por lo que sabía y por la historia que había tenido, ¿no? Los padres que tuvo, la crianza de la abuela. Alan es un gran personaje trágico de la historia del Perú. El último libro de Alan, Las Metamemorias, es sorprendentemente bien escrito. Alan García era un personaje muy teatral, operístico. Cantaba muy bien la ópera. Tenía muy buena voz. Era un tipo altísimo.
En la Católica, yo lo veía a Alan, estuvo algunos años en la Católica, de lejos, era menor que yo, era altísimo, con una camisa, una chompa blanca, de cuello de estos cuellos así, y una boina, personaje muy exótico, muy raro. Todo el mundo decía, es esa aprista, qué raro. Qué raro. Qué raro, En la Católica nosotros no éramos apristas, lo veíamos como una cosa un poco rara. Luego, no es que haya sido amigo de él, digamos, y sí me he encontrado con él varias veces. Siempre hemos tenido una relación estupenda. Y una vez me acuerdo que estando en una actuación de los padres franciscanos en el convento de los descalzos, yo soy amigo de los franciscanos, siempre me invitan a sus cosas, y estaba Alan. Y yo me pregunté, ¿en qué tiempo este individuo ha podido leer todo lo que sabe sobre los franciscanos? Y que lo está demostrando en este discurso. ¿En qué tiempo ha podido leer todo eso, maldita sea? Era un personaje espectacular, una memoria extraordinaria. Y su último libro, Las Metamemorias, es una obra literaria mayor. Tú sabes que mi abuela admiraba, bueno, mucho a Alan García por su dicción, por su forma de hablar. Gran orador. Es un gran orador y lleva a las masas, pero me dice que esa escuela es de Víctor Raúl, pues, ¿no? Ah, totalmente. Que Víctor Raúl dicen que llenaba todo Alfonso Ugarte desde Quilca hasta yo he ido a verlo Venezuela. a Víctor Raúl a la Casa del Pueblo, Claro. estando en el colegio. Sus discursos eran magnanes, casi como... Él ha parecido una gran escuela de oratoria. El modelo era evidentemente el viejo, era Haya. Todos lo imitaban a él, inclusive en los gestos, lo cual no está mal. Lo que pasa es que ahora no tenemos a nadie a quien imitar, pues maldita sea. Una partida imbécil. ¿A cuál más idiota aquí vas a imitar? Como hablábamos hace un momento, puro imbécil. Entonces, claro, sí. Imitar está muy bien. Hay que imitar positivamente, ¿no? A los grandes. Pero si tú comienzas a imitar a gente mediocre y tú eres más mediocre, entonces estamos fritos. A pocas horas de iniciarse este gran concierto de Iron Maiden, encontramos algo que nos llama mucho la atención en las puertas del Estadio Nacional, como es este auto justamente de Iron Maiden. Estoy muy emocionado, siento que hay una fiesta aquí, la gente está locaza. Estoy solo y vengo a ver a mi grupo, nada más. Para mí es un sueño hecho realidad. ¿También fanática de Iron Maiden? Ah, yo sí. Ay, pero claro, mi amorcito, y de Kiss que ya viene, ¿para qué te cuento? Estos 6 metálicos encendieron una llama eterna que el público supo corresponder con brazos en alto y gritos de guerra. Lo que, bueno, los seguidores estaban esperando mucho es, por ejemplo, fuiste al concierto de Iron Maiden, pues no creo que... Eso... Invitado por Fiorella Rodríguez, me parece. Fiorella Rodríguez, claro, que en esa época estaba haciendo el marketing. Porque Fiorella Rodríguez era la que hacía la prensa del evento, claro, de la banda. De Maiden. Sí, exacto. Entonces se entera de que a mí me gustaba Maiden. ¿Por qué me gustaba Iron Maiden? Me gustaba básicamente porque lo había visto por primera vez a la banda en uno de los programas de Gerardo Manuel. Claro. El Disco Club. Claro. Entonces había visto que era una cosa espectacular. Dije, esto es una ópera. Él ponía mucho Run to the Hill, si no me equivoco. Totalmente. Run to the Hill me parece una obra superior. Sí, y de gran la nivel. letra y todo de lo que habla, ¿no? Bueno, casualmente... Run to the Hills, bueno, The Trooper es, pero también tiene que ver un poco con... The Trooper habla un poco de la guerra de Crimea, pues, ¿no? Que ahora estamos viendo... la guerra de Crimea, cuando saca Bruce Dickinson, sale con la bandera. Hay una versión de Bruce Dickinson con el uniforme de la casaca roja. Exacto, claro. La cosa está blanca y la bandera en harapos. No sé si has visto esa. Hay muchas versiones de eso. Pero es justamente esa la que no puedo usar en Buenos Aires, porque cuando toque en Buenos Aires no la se arma la bronca. Imagínate eso. Se arma la bronca, evidentemente. Las pifias y desata otra guerra. Pero justamente esa, la más heroica, es la Union Jack, la bandera británica, hecha jirones, ¿no? Una cosa. Entonces, por ver ese espectáculo es que yo me hago aficionado a Iron Maiden
y voy comprando todos los discos que encuentro de Iron Maiden. Y cuando viene Iron Maiden acá, Fiorella Rodríguez me llama, se entera de esto y yo le hago pues una promoción gratuita. Entonces me invita. Y me hago acompañar de Abraham Padilla. ¿Y quién es Abraham Padilla? Es un músico sinfónico que hace la música de mis videos. Ah, mira, Claro. mira. Y ahora estamos haciendo música. Si consigo financiamiento voy a hacer un espectáculo a fines de noviembre o principios de diciembre. Con Padilla, con música de él. Ya está, toda la música está casi ya compuesta. Entonces, me va a acompañar, llego yo con él y yo entro al esto del estadio y hay un montón de chibolos que estaban con chelas, pues. Y algunos me conocían de la tele. Claro. Y dicen, ¿qué hace este tipo acá? ¿Qué hace este tipo acá? Llamo la atención por esa razón. Grande. Grande, Chema. Hola, vida, Chema. Chema, ¿tú eres metalero o no? No, no soy metalero, me gusta Iron Maiden. ¿Te gusta Iron Maiden? Me gusta la buena música, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste Iron Maiden? La primera vez que escuché Iron Maiden tiene que haber sido tarde ya, el año 91 más o menos, en un disco. ¿Y es la única banda metal que has escuchado? ¿Escuchas? A mí me gusta Iron Maiden y me gusta Metallica. Va a venir Metallica en julio, viene Metallica. ¿Y sabes qué pasó? Casi saliendo ya, a mi costado se ponen dos patas de terno y corbata que se veía que salían de su trabajo. O sea, apurados. Habían salido de su trabajo y se habían ido a esta cuestión. Claro. Me miraban a mí, pues. Entonces al final me dicen, Chema, gracias por solidarizarte con mi generación. No te equivoques, es mi generación. Mi generación. La que está ahí es mi generación. Ellos son los invitados nomás. Ustedes pertenecen más bien a la generación de la hija de, ¿cómo se llama? De Adrian Smith, la que es cantante Liv también. Tyler. De la Lauren chiquilla Harris. Lauren Harris. Exacto. Que la verdad que no es muy buena, hermano, le dije. Así que esa es tu generación. La mía Sí, era la esa, verdad. la de estos señores. Yo disfruté más con Masacre, la verdad, que con Lauren Harris. Hay que editar eso. La del piloto del avión, esa es mi generación. De Bruce Dickinson. Un poquito menores. Y hablando de Bruce Dickinson, cierto, hemos hablado de Ruanda, de África. Él es director de una aerolínea de Djibouti. Djibouti es Eso uno de no los países sabía. más pequeños Sí, de sí, África, ¿no? claro, sí. Y él es director y está metido en esta... ¿Cómo es, no? Es una persona tan polifacética. Bueno, dicen que Absolutamente. él nació con hiperactividad y tal vez por eso es que Por bueno, eso, posiblemente. Y casi claro, la campeón de agilidad que Grima. tiene, la forma como se mueve en el escenario, las subidas y las bajadas. Bueno, Sí. y una cosa que a mí ya me llega a desesperar son los agudos. Sí. Hay un concierto de homenaje a el famoso fundador de Deep Purple, John Lord, Ya. Ok. Sí. en el cual actúa Bruce Dickinson con otro cantante de estos, no me acuerdo el nombre. Los agudos que hacen es de una cosa impresionante. Y los mantiene. Que No es entiendo cómo pueden hacer eso. Y lo no mantiene comprendo y eso. también ha tenido cáncer. Y también ha tenido cáncer, cáncer exacto. a la garganta. Bueno, él dice, él mismo Sí. lo dijo, no lo digo yo, por practicar mucho sexo oral. Y por eso se ha asociado. ¿Dijo eso? Sí, él mismo lo dijo, sí, por acá debe salir. Y sí, demasiado sexo oral en las épocas, pues, ¿no? De las grandes épocas de Maiden. Y esa fue la asociación al cáncer. Pero me sorprende también, doctor en historia, campeón de esgrima, empresario, marquetero, da charlas. Es que este tipo de rock, estamos hablando de rock serio, este rock más duro, etcétera, es muy intelectual. O sea, hay un fundamento intelectual extraordinario. Uno, en la letra de las canciones. Dos, cuando te pones a leer un poco el origen de la letra de las canciones, siempre son cosas fuertes. Sí. Pueden ser las guerras, cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Aparte de la cuestión individual, ¿no? La cosa romántica, etcétera, normal. Pero todos tienen un fundamento de ese tipo. Lo interesante, como dices, ¿No? es que cuando tú lees esa letra, te lleva a investigar. Absolutamente. O sea, ¿qué significa esto? Quiero Claro, saber. Y vas conociendo. Cosa que no pasa, lamentablemente, pues en otros. Bueno, estilos, estaba ¿no? leyendo ayer o anteayer un artículo sobre reggaetón, Ya. en defensa del reggaetón en realidad, de un español, en un periódico español, que estaba diciendo
estaba de alguna manera relativizando la crítica al reggaetón, porque era una crítica que provenía de gente de otra generación. Ahora, hay límites, ¿no? O sea, por más diferentes generaciones. Eso, pues, no es una música, pues. Sí. Lo siento mucho. Sí. Justo, Lo siento mucho, eso es claro. El otro día, hace tiempo hay un famoso dicho, tú, Sí. ¿cuál es la diferencia entre un microbús y una sinfonía? Cuando el microbús esté en el teatro, eso es una sinfonía. Cuando esté en la calle, es un tubo de escape malogrado. Me has hecho Puede acordar algo. Mira, tú has hablado mucho de los 70, los 60 en música, ¿no? Yo te hablé de los 80, mi hermano de 2000. Miguel Samamé me dice, ¿tú te imaginas a esa generación de ahora que le gusta el reggaetón cuando tengan nuestras edades? ¿Y a ti qué te gustaba? No voy a decir nombres, pero... No vas a poder decir que te gustaba. Tienes razón, por una razón. Uno vive para poder contar las cosas, Sí, en realidad. eso. A ti te gustaba Beatles, a mí me gustaba Metallica, le gustaba Arctic Monkeys, pero ¿qué voy a decir? Eso es increíble. Chema, Estamos perdidos. tú has estado hace poco, bueno, creo que son 5 años ya con el tema del cáncer. Sí. ¿Estuviste cáncer de los ganglios? En la encía me comenzó, fíjate lo que sí, ya que te interesa. Ya. Me sale un cáncer en la encía. Ah, ya. Para ello me han quitado la mandíbula, las encías, y me han reconstruido esto con un pedazo de peroné y de músculo de peroné me lo han puesto acá. Wow. Me lo han puesto ¿Cómo acá. es esto? Y acá me han puesto una placa de titanio así. Por eso la voz me ha quedado así. Por la maldita radioterapia estoy con glándulas salivales de muy baja intensidad. Me han quitado los ganglios, etcétera. Y entonces Por eso la ingesta de líquidos ahora, por eso como tengo que estamos tomar viendo. bastante líquido, tomo unas pastillitas para chupar, etcétera. Y he estado, lo más penoso ha sido la radioterapia, que he estado 3 meses en radioterapia. La radioterapia te destruye toda la flora, toda la boca. Y, en fin, te matan las glándulas salivales, etcétera, y sufres bastante con la radioterapia. ¿Y qué viene después del cáncer? Es una consulta personal que te quiero hacer. Me refiero a... Obviamente hay tratamientos y cosas que hacer, cosas que ya no puedes hacer, pero... No, en mi caso nada. Bueno, Ya. lo que no puedo hacer es masticar, no tengo dientes. Pero Abajo. me refiero a un tema personal, o sea, claro, o sea, Te ¿qué viene cansas. luego? Te cansas. El ok. cáncer te cansa. Ahora, me cansa porque a mí el cáncer ya, con el cáncer yo ingreso totalmente ya a la vejez. O sea, el umbral de mi vejez es el cáncer, llego a la vejez. La bienvenida. Entonces, te cansas y no sabes bien si atribuirlo a la vejez o al cáncer o las dos cosas juntas. Hay una cosa que se llama la astenia oncológica. Ya. La astenia oncológica es un cansancio tremendo. Yo la siento. Oh, Yo me levanto muy temprano ahora. Y para levantarme la cama es bien bravo. sí. Es muy bravo, hermano. Me quedo sentado en la cama así. ¿Por qué no tengo $1.000.000 ahorita? Maldita sea. Ay, Yo tengo que seguir nomás. pero, bueno, lo has vencido. Vi el Sí, video toma. en la clínica que tocas la campana, eso Sí, debe haber sido sí, algo sí, sí, increíble, sí. ¿no? Eso fue cuando acabó la radioterapia. Pero eso es algo Maldita muy... sea. Creo que psicológicamente es algo fuerte, poderoso. Sí, Ayuda. te voy a decir que yo nunca... ¿Qué me pasó a mí con el cáncer? Me pasó lo siguiente. Me comienza a salir... ¿Qué tengo en la encía? ¿Qué tengo en la encía? Qué raro. Y se comienza a hinchar acá. Entonces yo me he pasado un año recorriendo diferentes médicos que no sabían lo que tenía. Hasta que un urólogo, que era el urólogo de mi papá, que me revisa a mí, porque mi papá tuvo cáncer de vejiga. Entonces el médico me revisa y me dice, ¿qué tienes acá? Y anda a oncólogo. Este hombre me vio entrar a su consultorio y me dijo, cáncer. Prácticamente a la Ya vista. sabía. ¿Tengo cáncer? Sí. Vamos a hacer la biopsia de todas maneras, pero ya le adelanto de que esto es así, ya está. Esto se puede operar sin. ¿Qué sentí en ese momento? Un gran alivio. Porque lo que te mata es la incertidumbre. Eso. ¿Cómo te puedes pasar un año sin saber lo que tienes? Y teniendo ya probablemente ahí el... Exactamente. ¿En qué consiste la medicina? En ponerle nombre a las cosas. Sí, sí. Una vez que le pones nombre a las cosas,
ya estás tranquilo. O sea, a ti te tranquiliza Ya lo sabes manejar. ¿Es o no es? Eso para mí fue una cosa estupenda. Y ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Y a trabajar. Eso para mí fue una cosa estupenda. Sí. Pero en todo caso, bueno, ya te sientes mejor, obviamente luego de estas cosas, pero estás bien, estás mejor, ya lo pasaste. Sí, camino en la calle, hago ejercicio caminando. Ya, eso te iba a preguntar, y el tema del pie, de lo que retiraron, no hay cojera. No hay nada, por una razón. Estando yo todavía en cuidados intensivos, llegaron los médicos que me habían sacado esto. Entonces yo escribía, no podía hablar, estaba... Entonces me llegan a decir lo siguiente: el peroné es un hueso inútil, no sirve para nada. Y carajo, le digo, ¿por qué lo tenemos? ¿Qué pasó? Parte de la evolución. ¿Qué pasó en la evolución? Sí. ¿En qué momento dejamos de necesitar el maldito peroné y por qué lo tenemos? Una vez estaba en un avión de la época de los bimotores, de hélice. Y entonces veo un pata al costado que dice, una hélice comienza a ponerse lenta. Entonces pasa el pata y le dice, oiga, esa hélice está poniendo, no se preocupe, esto trabaja con una hélice. ¿Y por qué tiene dos? Como para calmar. Esa es la pregunta, ¿por qué tiene dos? Como para calmar ahí un poco. No se preocupe. No se preocupe. Chema, tú eres, has sido hijo único. Hijo único, sí. ¿No? Tus padres ya pasaron a otro plano. A otro plano, definitivamente. Están descansando. ¿no? Te espero. Has cumplido 76 hace poco. Sí. ¿Te sientes bien? ¿Qué sientes que te falta? ¿Lograr algo? ¿Conseguir algo? ¿Qué le falta a Chema Salcedo? Demasiadas cosas. Ya, eres un inconformista. Totalmente. Ya, e impaciente por lo que veo. Sí, me faltan demasiadas cosas, pero tampoco no quiero vivir mucho. Quiero decir, estas cosas de estas vejeces venerables, rodeadas de hijos y de nietos, y que tú tienes un Alzheimer de la patada. Y como me decía mi amigo Catone, un día un Catone se accidentó. Hacía una obra de teatro con Berti, Catone. Entonces eran dos curas, el cura viejo, que era un cura conservador, y el cura joven, que era un rebelde. Y en un determinado momento, el cura viejo, que era el papel, yo fui a ver la obra, no el día que se cayó, se cae, Catone. Se cae. Ya de edad. En el teatro, actuando. Y se friega la columna y todo, y lo ponen en silla de ruedas. Yo estaba en RPP TV, me fui a hacerle una entrevista, hablamos sobre todo, él habla pues sobre todo. Al final me dice, ¿terminaron tus preguntas? Sí. ¿Puedo mirar a la cámara y de hacer una despedida? Por supuesto, mira a la cámara. Me dice así, señores, señoras, a ustedes les han dicho que la vejez es venerable. Mentira, la vejez es horrible. Detesto que me limpien el culo, ¿está claro? Eso. Él tenía su carácter. Tenía toda la razón del mundo. Sí. Mi terror es ese. Okay. Mi terror es ese. Por eso no quiero una vejez apacible, rodeada de viejos recuerdos. No, odio eso. Lo detesto. Es mejor, como hacen las bandas de rock, cerrar el telón en el pico y del... te caes, hermano, y se acabó, y ya que no hablen más de ti. Es mejor recordar nuestras épocas doradas, probablemente, ¿no? Sí, pero tampoco hay que recordarlas pues con una especie de nostalgia un poco sadomasoquista, ¿no? Eso, sí. Por supuesto, cuando todos somos jóvenes somos mejores, ¿no? Todo el tiempo ha pasado mejor. Sí, claro, tú eras mejor. No es que el mundo era mejor, tú eras mejor porque eras más joven, probablemente eras más guapo, no tenías tanto colesterol, etcétera, y eras más atractivo para las chicas. Sí. Quizás tenías un poco menos de plata, pero eso lo suplías con todas las demás virtudes propias de tus hormonas. No tampoco has hecho un gran esfuerzo intelectual para llegar a eso. Es la naturaleza la que te ha acompañado. Eso nos pasa a todos. Entonces, en parte, cuando decimos la música de aquella época era mejor, sí y no. Sí, porque el que era mejor eras tú. Exacto. Sí. Hay explicaciones psicológicas que dicen que, por ejemplo,
¿por qué en mi caso, o de mi hermano, por qué él recuerda los 2000 con mucho cariño? Yo recuerdo los 80, Claro. tal vez tú recuerdas los 60, pero ¿por qué pasa 60, eso? 70. Claro, pero ¿por qué pasa eso? Porque dentro de nuestra juventud se dice que entre los 15 a 25, 30, esa música que vamos a escuchar va a marcar nuestra época toda la vida. Totalmente. Porque está asociada a relaciones interpersonales, está relacionada a Absolutamente. trabajo, a tragedias, a Sí. amores, felicidad. Luego ya es como que ya lo viví, entonces, ¿no? Como que... A mí, en mi caso sí, eso es verdad, eso es verdad. Sé que eres muy fanático del cine también, así como de la música. He sido muy fanático del cine, ya no voy al cine muy poco, pero yo llego a Metallica por la música del cine. Llego a Metallica en forma tardía, por una razón. A partir del año 1969, desde que yo veo la película Lo bueno, lo malo y lo feo, un spaghetti western dirigido por un italiano llamado Sergio Leone, con la música de Ennio Morricone, todos cuyos discos yo tengo acá. Y un buen día descubro que Metallica inaugura todos sus conciertos con la música de Ennio Morricone, que se llama The Ecstasy of Gold, que es una escena maravillosa de la película. No sé si ustedes han visto esa película. Claro. Lo bueno, lo malo y lo feo. Cuando Tuco está buscando los dólares en una tumba. Sí. Y sale corriendo. Eso mío. Y aparece un perro por ahí. Sí. El perro no estaba previsto. No estaba previsto. No, el perro no estaba previsto. Qué datazo. Pero, bueno, estoy diciendo que hay Mira, yo he visto un huevo de documentales sobre eso, como comprenderás, y he escuchado 500 versiones de The Ecstasy of Gold. Y Metallica comienza sus conciertos con esto. Exacto. Y ahí es donde empieza el calor del evento. Y eso me parece una cosa maravillosa. Eso me parece un acto de una religiosidad sublime. Entonces, a partir de ahí me hago aficionado de Metallica. De Metallica. Y justamente por ver esa película. Claro. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. Claro. ¿Cómo llego yo a Metallica? Es por esto. Es una seguidilla, ¿no? De cosas que te van llevando a la siguiente y a la siguiente que nos van gustando y todo eso. Tú eres, entonces, si no vas al cine ya, pero me imagino que sigues viendo películas tal vez en Netflix. Veo Netflix y tengo mucho DVD acá. Chema, ¿alguna vez le han roto el corazón a usted? ¿De qué mujeres? Sí. Siempre. Sí. Carajo, alguna vez. ¿Cómo? Toda la vida. Toda la vida. ¿Ha sentido ese tipo de dolor? Que es Claro, otro dolor toda la vida, sí. profundo y complicado, Toda la vida. ¿no? Ya últimamente menos. Ya, porque ya ok. con la vejez te haces escéptico. Y ya al final te ríe de todo el mundo. Pero yo he tenido gravísimos disturbios mentales y emocionales. Que lo han llevado hay pasajes pues donde uno tiene que atravesar ese dolor, procesarlo, es lo difícil a veces. Claro. Sobre todo cuando uno es más joven, a veces cuesta, ¿no? A mí me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Como diría Winston Churchill. Sí. Y plata. Y plata. Eso sobre todo, el Lo millón. que más duele es la plata. El millón que estamos esperando. Eso es lo que más duele. Chema, en pocas palabras, ¿qué significa música? Música, para mí, significa, uno, la envidia que me produce lo que nunca pude ser, ni tuve habilidad. Músico frustrado. Músico frustrado. Soy un pianista virtuoso frustrado. Confieso, sin embargo, que escribo letras para algunas canciones y a veces tarareo en mi grabadora. Y esto, alguna gente me ayuda a ponerlo en un pentagrama. Como este músico que te digo, Abraham Padilla. Claro. Y en su momento, Miki González, hace un huevo de años. Pero música es, por un lado, la frustración y, por otro lado, la posibilidad de salvación en momentos difíciles de la vida. La música me ha reivindicado, me ha salvado, me ha sacado de aprietos. A muchos. Sí. Me ha sacado de una realidad miserable también. ¿Sabes? Eso se lo debo a la música y a grandes músicos, ¿no? Política peruana. Hoy, para mí, es el desconcierto. No sé por qué pasa esto. Una buena palabra, desconcierto. Me produce un desconcierto enorme y me produce una tragedia enorme porque yo hoy día no hago política ni tengo participación política ni nada. Cuando era joven tuve un poco más y como periodista uno siempre cree que puede mejorar las cosas. Como dijo el infeliz de Bolívar, he arado en el mar.
Me doy cuenta 70 años después de que hemos empeorado y de que lo que yo he hecho en este país no sirvió para nada. No imagino que estará pensando ahorita Grau o Bolognesi. No, por favor. Grau, Dios mío. Pandemias y cambio climático. Lo que se viene. Lo que se viene. No viviré para verlo, espero no verlo. Sin embargo, creo que a lo mejor antes que la tragedia climática puede venir un bombardeo nuclear. ¿Eh? Cuidado. Esperemos que no, porque... Cuidado. No aprendemos. No lo veo muy lejano. Te digo yo, que leo un poco de noticias internacionales, la actitud que tiene Putin en este momento psicológica. Acabo de ver ahí en la prensa, en YouTube creo, o no sé qué canal, la cantidad de automóviles que hacen cola para salir de Rusia. Sí, porque... rumbo a Finlandia. Sí, porque están haciendo un llamado. Por el llamado que están haciendo. Exacto. Entonces, carijo. Y acá lo vemos como muy lejano, pero no. Tal vez está preparando algo que no sabemos. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Te digo sinceramente. Bueno, cambio climático, calentamiento global, etcétera, creo que ha cumplido mi deber. No he contaminado la naturaleza ni con autos ni con niños. Y con eso. Los niños producen CO2 y... no como carne. Ya. Las vacas, tú sabes que producen CO2. Metano. Es una cosa. Las vacas son terribles. Sí. Un día en Cajamarca yo me agarré una bronca de la patada diciendo que las vaquitas producían muchísimo más contaminación que Yanacocha. Cosa que ellos no aceptaban. No, eso no. Salió corriendo. No, y los de la Cámara de Comercio me dijeron mi vida. Digo, señores, yo sé que a ustedes no les gustan los números, pero lean y se van a dar cuenta de lo que digo. Ese es el problema. Chema, bueno, por tu cumpleaños, gracias a los auspiciadores que tenemos, que están saliendo en este momento en la pantalla, te quiero dejar unos regalos por tu onomástico. Bueno, 76 años no se cumplen en cualquier momento. Hombre. Bueno, o como diríamos, 38 por 2. Así que, bueno, de parte de 100% Sur, esta es una cerveza AC/DC, para que escuches un buen rock. Una cerveza IPA. Pale Ale. AC/DC. Después tenemos de parte de Rock Café esta edición Quarantine, que es una edición especial con Charlie Parra, gran artista nacional, y que tiene casualmente el Charlie Parra. Sí, ha participado en esta banda. Claro, es un virtuoso extraordinario. Que estuvo tocando en los Panamericanos y todo eso. Es un virtuoso absolutamente. No sé de dónde tiene ese talento. Es una cosa tremendo. Esa gente es la que me da envidia. Y eso que tiene pocos años tocando, relativamente 12 o algo así. Sí, exactamente. Bueno, este es el ícono que sale muy parecido a Lady de Power Slave de Iron Maiden. Ahí está, pues. Sí. Esta Lady. De parte de la tienda Búho Rock Shop, bueno, tu tacita de Jack, ¿no? Sí debes haber visto la película. Sí. Para que tengan ahí el cafecito. Con esta taza voy a envenenar a algún invitado o invitada, sobre todo, que venga a esta casa. Vamos a pepear a la gente. Tómate un té. Un tecito. Y Maiden, a ver. A ver, permíteme, te ayudo. Yo tengo 2 o 3 polos de Maiden por ahí guardados. Sí, te vi uno, creo que... Guardados. El Legacy of the Beast, me parece. Ajá. Bueno, este es un regalo personal de mi hermano y de mí para tu cumpleaños. Es el Number of the Beast. ¿No? Justo donde vienen las canciones más emblemáticas de Maiden. The Number of the Beast. Aterrador. Tremenda esa canción. Y ahí tenemos el polito. Sí. El pollito. The Number of the Beast. Que ese marcó época. Esa portada fue la que hizo que no tocara Maiden una vez en Santiago, pues, justamente por unos curas que protestaron y la época, esa época de Chile. La conexión demoníaca. Bueno, el diseñador de Maiden es un maestro antiguo, claro. Cuando comienza con esos diseños. Y evidentemente el diseño, no digo que es todo, Maiden no de ninguna manera, lo que es todo es la música, pero no sería lo que son sin este diseño. Maiden con otras portadas no era Maiden, no, era otra banda. Bajo ninguna manera. Chema, quiero agradecerte mucho por la entrevista, de verdad. Es un gran gesto darnos la oportunidad a los pequeños youtubers o graficadores, como se llame. Solamente quiero terminar, así como le dijiste a Rafael, algún día nos vemos en Bilbao, yo te vuelvo a decir, Chema, espero que nos volvamos a ver en Miraflores. Pues nos veremos, de todas maneras. Un gran gusto. En su casa. Maestro. Gracias. Y esto fue Rocón, un
poco de Muchas cultura gracias. urbana para el CPU. Gracias. Hasta Gracias. luego.